Bienvenido a la última parte de esta serie que hemos denominado Avivamiento. Hoy un avivamiento para la Odisea. Así que quiero que juntos podamos compartir esta palabra que va a ser muy enriquecedora para tu vida espiritual. Acompáñame por favor a Apocalipsis en el capítulo 3 y vamos a comenzar a leer versículo por versículo como lo hemos hecho en toda y cada una de las palabras que hemos dado en esta serie. Te recordamos suscribirte al canal, si no estás suscrito, hacelo ahora mismo, así en la medida que subimos otras enseñanzas, otras palabras de bendición, ni bien aparecen ahí en YouTube. Si tocas la campanita aparte de suscribirte, YouTube te va a avisar para que puedas ver inmediatamente el material que vamos subiendo. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Muy bien, a modo de introducción, como lo hicimos en cada una de las prédicas, te cuento que la Odisea fue fundada por Antíoco II y el nombre que lleva fue en honor a su esposa, quien se llamaba la Odisea. Así que esta ciudad, fundada por este hombre, se transformó en una base militar, ¿sí? Muy fuerte, pero que en los años del Imperio Romano creció mucho en lo económico. Primeramente, por contar con una tierra muy fértil y en segundo lugar, porque se daba que los criadores de oveja habían logrado unos cruces aparentemente muy cuidadosos, muy importantes, que permitían que tuvieran unas lanas negras muy brillantes, suaves y que eran muy buscadas en aquel entonces. Así que, datos ¿sí? de color que nos ayudan a ver un poquito cuál era el panorama de la ciudad. Se cree que la iglesia que funcionó en esta ciudad fue fundada por algunos de los discípulos del apóstol Pablo. Algunos dicen que podría ser Epafras. No lo sabemos a ciencia cierta, pero por lo menos los estudios dan que esa sería la posibilidad. Ahora, cuando hablamos de cada una de las iglesias, dijimos que pertenecían a una era, un tiempo, que cada iglesia era un mensaje en sí mismo para una iglesia que existía, que era real en aquel entonces, pero que por ser parte de la palabra de Dios tiene vida para nosotros. Nosotros podemos ser cualquiera de las 7 iglesias. También nuestras congregaciones podrían tener las características de ellas o de una y de otra, ¿no? Buena o mala, sí, a veces puede haber una mezcla, pero por algo el Señor dejó estos mensajes. Ahora, en lo profético, en lo escatológico, también mencionamos de que hay una era que identifica a cada una de las iglesias y su mensaje. La Odisea indudablemente es la iglesia final, que algunos la identifican a partir del 1900. Yo decía en el video anterior, en el de Filadelfia, que a mí me parece que fue más adelante, probablemente quizás por lo menos hasta el año 2000, no hubo tanto rastro de lo que pudiera ser la iglesia de la Odisea. Y ahora te voy a explicar en breve quizás por qué. Pero aún así, ninguna iglesia tuvo una fecha exacta donde uno puede decir, bueno, a partir exacto de ese año. Se cree aproximadamente, pero siempre convivieron un poco 2 etapas durante un tiempo. Y se cree que en esta etapa final conviven todas las iglesias. O sea, un poco hay de todo, ¿sí? De cada parte. Pero sobre todo Filadelfia, que es esa iglesia de puertas abiertas, la iglesia misionera, de poca fuerza, pero que va llevando adelante el evangelio. Y yo recuerdo, mi conversión fue en los años 80. La iglesia era así, era una iglesia que no tenía una influencia en la política, no había megas iglesias, no había nada para decir o que la iglesia se considerara a sí misma rica por su parte material, por sus recursos, por sus posibilidades. Sí, a partir del año 2000, personalmente veo a la iglesia mucho más cerca
de tener una tendencia a lo que aquí vamos a ver en este video, que es la iglesia de Laodicea. Quiero dejar en claro algunos conceptos que por ahí no quiero que se malinterpreten. Porque cuando hablamos de una iglesia rica o que tiene recursos, no estamos diciendo necesariamente que esa sea una iglesia tibia, ¿sí? No estamos diciendo eso, porque se puede malinterpretar y yo creo que hay mucho fuego de Dios y mucho avivamiento en iglesias que tienen grandes recursos, así como hay mucho fuego de avivamiento en iglesias muy pequeñas con pocos recursos. También hay tibieza en iglesias grandes y en iglesias pequeñas. Entonces, esto no es para poner a medir, si no hay un termómetro que podamos decir, bueno, tal congregación será, no será, no es la idea. La idea es dar un concepto y sobre todo un mensaje que avive el fuego de tu corazón, que sos el que está escuchando esta palabra. Porque de nada sirve mirar la paja del ojo ajeno, ¿sí? Si no puedo ver la viga que está en el mío. Así que hacia ese lugar nos dirigimos, ¿sí? A ver nuestro corazón. Entonces, dice la palabra de Dios, el Señor se presenta como el Amén. De alguna manera está diciendo que es alguien que está firme en sus propósitos. Él es el Amén, el así sea, el así será hecho. También se presenta como el testigo fiel, ¿sí? Yo creo que se presenta como fiel a su proclamación, no cambia el mensaje. Y en siguiente lugar, como el verdadero, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando hablamos del verdadero, está hablando de su contenido. Su mensaje, su contenido, sigue siendo veraz. El Señor no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Algo que llama la atención, en todas las iglesias hubo algún tipo de halago de parte del Señor, pero no a Laodicea. Es una iglesia que no recibe absolutamente nada que pueda identificarse como algo bueno, agradable o destacable en su vida, en su forma de actuar, etc. Entonces, le dice a la iglesia de Laodicea, yo conozco tus obras. Y a partir de ahí, todo palo. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y acá entendemos que el Señor quiere gente definida, ¿sí? O sos del Señor o no sos del Señor. No quiere el Señor personas tibias que no terminan de definir su identidad en Cristo, que no terminan de definir su espiritualidad, su deseo por las cosas de Dios. Entonces, hay un momento donde hay que tomar decisiones. Ahora, ¿cuánto más para una congregación, una iglesia? O toda una etapa, una era, donde probablemente la iglesia no termina de definirse qué quiere ser. Entonces, le dice, pero por cuanto eres tibio, versículo 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Jesús claramente aquí no hace distinción de personas, no hay uno que se salve, no dice, no, pero hay un grupito ahí, 2 o 3, no. Están todos tibios. No son fríos porque no son la persona, podríamos llamar en nuestro medio ambiente mundana, que vive la vida que quiere vivir lejos de Dios y punto. Ni tampoco sos un ferviente cristiano que vive en avivamiento, lleno del Espíritu y haciendo la voluntad del Señor. Sos alguien que va a la iglesia, que colabora en lo que puede, que inclusive quizás tiene algún tipo de liderazgo. Y hasta podemos ser pastores que caemos en la tibieza, donde nos empieza a dar más o menos lo mismo todas las cosas. Fíjense que en muchas iglesias Dios dice, tengo a favor tuyo que no estás a favor de los nicolaitas, que no aprobás a los falsos apóstoles, y comienza a darle esos halagos, esos mimos de parte del Señor. A la iglesia tibia le dice, te da todo lo mismo. Indudablemente hay una apatía espiritual que hace que no importa cómo venga la cosa, lo importante es, y ahora vamos a leer, lo que yo estoy viendo. Y ahí empieza a jugar en nosotros y en la vida espiritual en concreto de la iglesia, qué es lo que vemos nosotros y qué es lo que ve el Señor. Mirá
la palabra de Él. Porque tú dices, es decir, el Señor acusa directamente a la Odisea de estar diciendo o teniendo un autoconcepto erróneo de su realidad. Le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La opinión que la gente de la Odisea tenía de sí mismo, de su congregación, de su realidad, era esta. Tenemos todo lo que queremos, somos gente que tenemos recursos, tenemos dones, tenemos capacidades, tenemos influencia, probablemente política, probablemente religiosa, no sé, quizá en otra índole también. Pero era lo que ellos decían, que quizá era verdad a nivel humano, desde una opinión humana, porque nadie se considera rico cuando no lo es. Nadie se puede considerar que no tiene necesidad si la tiene. Así que era un concepto que quizá humanamente era avalable. No estaban mintiendo, no les faltaba nada. Ahora, espiritualmente sí estaban equivocados en el concepto que ellos mantenían de sí mismos. Porque el Señor les dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo no sé si en algún otro pasaje en toda la Biblia hay palabras tan descriptivas, pero negativas de parte del Señor hacia alguien. Es una descripción muy fuerte y hasta te diría violenta. Se denota enojo de parte de Dios a la condición de la iglesia, pero mucho más que a la condición, a la opinión que ellos tenían de sí mismos. Porque de la condición, obviamente, pero la condición sola no era el problema. Encima se la creían. ¿Te acordás de Esmirna? Que el Señor le dice, conozco tu pobreza, pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Es decir, el Señor conocía que eran pobres. Y acá, no es que el Señor no conocía que eran ricos, sino que Él las consideraba pobres a estas personas, a esta congregación, y probablemente a esta era en la cual la iglesia perdió muchas cosas que debe recuperar a través del avivamiento espiritual. Y el Señor dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, por un lado le dice que es pobre y por otro lado le dice que compre. Pero ¿qué dice Isaías 55:1? Venid a mí todos los sedientos y comprad sin dinero y sin precio. Y acá está lo hermoso del Señor. Que no importa la tibieza espiritual que podamos tener cualquiera de nosotros o cualquier congregación, siempre estará abierta la posibilidad de ir a Dios con toda nuestra realidad a comprar de manera gratuita su perdón, su restauración y su avivamiento espiritual. Porque si no hay un reverdecer, si no hay un avivamiento, nada va a funcionar como Dios quiere en nosotros. Por eso los títulos que venimos poniendo de siempre, un avivamiento para hoy, para la Odisea. La Odisea es la persona que no está pudiendo ver las cosas correctas. Ahora, qué difícil que es cuando nosotros vemos algo y de pronto alguien viene y nos da una opinión distinta de lo que estamos viendo. Qué difícil que es poder reconocer que la realidad es totalmente distinta.
a lo que estoy viendo, a mi opinión. La tendencia nuestra humana es aferrarnos a lo que nosotros vemos o creemos. Y decir, no, pero si nosotros estamos bien. A mí me ha pasado como pastor aconsejar gente que no la ve. Y dice, no, pero yo estoy bien así. Y de pronto está viviendo una vida claramente en desagrado a Dios, de acuerdo a la palabra. Pero muchas veces las personas lo pasan por el sentimiento o por lo económico. Hay gente que cree que porque está económicamente bien o porque se siente simplemente bien, entonces está todo bien. Pero la tibieza es un tema espiritual, no anímico. Y acá quiero hacer una diferencia. Hay gente que confunde lo espiritual de lo almático, lo anímico. Yo puedo estar contento, pasándola bien, como mucha gente que no conoce al Señor, de pronto está en una fiesta, en sus vacaciones o lo que sea, y está contento, pasándola bien, haciendo lo que quiere. Eso no significa que está bien espiritualmente. Está bien anímicamente. Así como hay gente que puede estar pasando por un dolor muy grande, como puede ser la pérdida de un familiar, de su trabajo, un momento económico difícil, y quizás estar viviendo su mejor momento con el Señor, porque aún en medio de la tormenta está sintiendo la presencia del Espíritu Santo en su vida. Hay tristeza, hay dolor, hay quebranto, pero siente que el Señor está ahí. Entonces tenemos que diferenciar, porque a veces nuestra visión es solo anímica. Yo hablo con mucha gente y me digo, yo estoy bien, no necesito nada, pastor, míreme, mira el auto que tengo, mira la familia que tengo, mire la casa que tengo, yo estoy bien. Y su alma se está yendo al infierno. Está mal, pero no lo puede reconocer. Y así podríamos seguir mencionando situaciones. Y eso es lo que el Señor le dice a la Odisea. Tú dices que eres rico, que no te falta nada, que está todo bien. Pero yo digo, y ahí el Señor habla fuertemente al corazón de la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Tremenda la palabra del Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. La única puerta que tiene que tocar la Odisea es el arrepentimiento. Porque a partir del arrepentimiento va a poder comprar ese oro refinado, ese colirio. ¿Por qué le dice que se ponga colirio en los ojos? Porque no estaban pudiendo ver. ¿Por qué le dice que compre oro refinado de él? Porque las riquezas que tenían eran vanas, eran de este mundo, pero no tenían riqueza espiritual. Le faltaba lo principal que necesita una iglesia o una persona que en definitiva es parte de la iglesia. Ser llenos del Espíritu Santo. Después podés ser rico, pobre, pero lo que no te puede faltar es la llenura del Espíritu Santo, un avivamiento interior. Y el Señor termina diciendo una de las palabras que más hemos usado en el evangelismo, pero que se la está diciendo a una iglesia. Así que si vos sos iglesia, esta palabra es muy probable que también sea para vos como lo es para mí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habían perdido la intimidad con Dios. No había tiempo para pasar momentos en el lugar secreto, en la habitación, la oración, la búsqueda, el ayuno, el clamor, el quebranto delante del Señor. Pero Él está a la puerta. Y eso es todo un mensaje. No estaba del lado de adentro, estaba del lado de afuera, golpeando a la puerta. ¿Sentiste alguna vez como si ya el Señor no está adentro? Quizá
está del lado de afuera golpeando la puerta de tu iglesia, de tu vida. No sé cuándo ni cómo lo sacaste de allí, pero Él quiere volver a entrar, pero para reinar, para gobernar, para que vos y yo entremos en su voluntad y pensemos como Él, veamos como Él, sintamos lo que Él siente. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué tremendo! Porque la victoria es vencer la tibieza. No es otra. Es salir de esa realidad espiritual. El que venza la tibieza se sentará conmigo, dice el Señor, en el trono de mi Padre, como yo me he sentado en el trono. Esta es la hora de que venzas tu tibieza, iglesia. Pastor, líder, joven, querido amigo en el Señor, el tibio será vomitado de la boca del Señor. No importa que pertenezcas a la iglesia más hermosa aparentemente. Tenés que romper tu tibieza. El tibio es alguien que no le duele nada lo que le pasa a los demás. Es alguien que no tiene comunión con el Espíritu Santo. Es alguien que no tiene una visión correcta de sí mismo. Y por último, y con esto cerramos, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué cierro con este versículo? Porque este versículo está en los 7 mensajes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si escuchaste los 7 mensajes y ninguno te tocó, este pasaje es para vos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si hay un mensaje que Dios tiene para la iglesia, está entre estos 7. Si vos sos iglesia, hay un mensaje como mínimo que tiene que quebrantar tu corazón, que tiene que llevarte a la búsqueda profunda del Espíritu Santo, para que tengas un avivamiento que dure hasta que el Señor te venga a buscar. Yo quiero orar para terminar esta serie y por supuesto este avivamiento para la Odisea. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y que juntos podamos pedir al Señor vencer toda tibieza en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, mira a esa persona, ese amigo, amiga que está frente a la pantalla o quizás escuchando esta palabra. Señor, que pueda vencer toda tibieza en su corazón. Que ninguna forma de pecado quede impune en su vida. Que pueda haber confesión de todo aquello que tu Espíritu Santo nos marca a través de tu palabra y a través de la convicción de pecado, que debemos arrepentirnos y dejarlo para que tú reines y podamos recibir ese fuego del Espíritu que renueva toda nuestra vida. Señor, que todo aquel que mire esta palabra no quede como la Odisea, no quede en tibieza espiritual. Dale ahora el toque y la fuerza que viene de ti, para que su vida tenga una transformación para siempre, por una obra poderosa de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla vida sobre aquellos que están mirando este video y sácalos de toda tibieza espiritual, que puedan ahora comprar ese oro refinado, símbolo de tu presencia, ese colirio, Señor, que nos va a permitir ver lo que tú ves. Oh Espíritu Santo, toca los corazones, toca las mentes, toca los ojos espirituales. Tócanos, Señor. Despierta a tu iglesia. Sácanos de la tibieza y llévanos a todos a un gran avivamiento en todo el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. No te olvides de suscribirte al canal
y compartí esto con alguien más que seguramente va a necesitar una palabra de avivamiento para su vida. Te mando un abrazo, Dios te bendiga.